impresionante que es la arquitectura. Esta jarra fue robada y posteriormente encontrada en... Estas urnas contenían personas. Soy Faustino Saúl Filomeno y hoy estamos visitando nuestro segundo museo. Ya sabemos que vamos a visitar 25 museos de la provincia, así que hoy estamos en el segundo. La verdad, este museo es increíble. Hasta hay un objeto que fue robado. Vamos a averiguar qué pasó con eso, lo vamos a contar. Ahora estamos en el segundo piso, así que vamos para allá. Estamos en el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda. Más que nada, esto es una casa. Está en la tipología de casas museos. Por eso le llaman Casa Museo Nicolás Avellaneda. Una casa construida entre 1836 y 1837. O sea, que perteneció a una familia ligada al poder. Creo que esto ya se está haciendo costumbre. Para colmo, en su arquitectura, tenía muchísimas puertas, por eso la llamaron la Casa de las 100 Puertas. Y esto es clave para entender cómo se vivía la misma casa. Pero no es un museo cualquiera, sino en un museo que te va contando la historia de Tucumán de una forma bastante interesante. Este recorrido empieza antes de todo, antes de lo colonial, antes de lo que fue Argentina en sí. Con esto empiezan mostrándonos las cerámicas. Cerámicas que tienen una tipología y una forma muy particular, dependiendo de la zona donde fueron encontradas. Estamos en la primera sala donde está muy relacionado con el tema de las vasijas. Y acá es algo muy interesante, ya que son vasijas que están en un contexto de nuestro contexto y de nuestra región. Tenemos más que nada lo que es Santa Mariana, vasijas Aguada. Los arqueólogos le dan una categoría para poder ubicarse mejor y tener una idea, ¿no? Entonces una de esas es, por ejemplo, Santa Mariana, Aguada. También hablando de las urnas funerarias, que estas urnas, como lo vamos a seguir viendo en otros museos, estas urnas contenían personas. Estamos transitando lo que es la segunda sala y esto ya tiene un contexto un poco más religioso, le podríamos llamarle, un poco más relacionado al catolicismo de la época, que está bastante presente, la verdad. La jarra de Ibatín. Pieza clave en este museo. Es una pieza de plata repujada del siglo XVIII, considerada un emblema histórico de la primera fundación de San Miguel de Tucumán, en 1565. Esta joya de orfebrería se cree que perteneció a sectores dominantes de la primitiva ciudad de Ibatín, ubicada en la actual León Ruyes, en Monteros. Representa lo cotidiano y lo sofisticado de la época, hace más de 450 años. Pero tiene algo, esta jarra fue robada y posteriormente encontrada en España por la investigadora Teresa Pioset-Previch, tras ser identificada en el catálogo de un anticuario en Sevilla. Bien, perfecto. Estamos en la tercera sala y creo que esta sala es increíble, ya que tenemos lo que vendría a ser la jarra de Ibatín. Esta jarra fue robada, o sea,
tiene un contexto increíble de que fue robada, fue recuperada por la Interpol, ya que cuando un objeto del museo es robado, la Interpol actúa de una. Después de todo eso cambia, empiezan los conflictos, las guerras, las decisiones que marcaron el país. Desde la batalla de Tucumán hasta la organización nacional, todo está representado en esta sala. Digamos que esto no forma parte tanto del pasado, sino que termina siendo un origen de lo que somos en la actualidad. Pero dentro de este museo aparece una figura clave, figura que también tiene nombre en este museo, y es Nicolás Avellaneda, presidente que, fuera de ser mención en el nombre del museo, está presente en cuadros y en diversos textos del mismo. Tanto los objetos de épocas, tanto como los documentos, hasta algunas firmas, diversos retratos, nos van contando cómo las élites se van comunicando y cómo era el día a día, y cómo eran los mismos conflictos tanto políticos como militares. Ok, esta sala se siente más cálida. De cierta forma, podemos ver vestigios de lo que son la guerra, armas, también el posicionamiento político, ¿no? Entonces, creo que me parece muy piola esta sala. Lo que sí, yo le agregaría un poco más de sonido. Creo que en este museo lo que le hace falta es sonido. Si bien tienen muchísimas piezas, lo cual va así muy piola a nivel acervo, digamos. Ok, ok. En esta sala hay una maqueta enorme. Hay una maqueta enorme que trata de representar lo que fue Tucumán de 1810. Es una maqueta muy viola. La banqué, está como muy hechiza, como muy hecha a mano, lo cual creo que le suma un 100%. Me gustaría que se den una idea lo impresionante que es la arquitectura que tiene este lugar, y es de esperarse ya que está relacionado con Casa Padilla, casa que ya hemos estado, museo que hemos estado en el primer video, así que en el segundo estamos en este, y la verdad que se repiten un poco estos patrones medio italianizantes en la arquitectura. Lo vemos en este balcón, que es re piola. O sea, creo que es una de las cosas más zarpadas que veo en el museo, que tienen 2 pisos, al menos acá en la provincia. Dolores Candelaria Mora Vega. Para el mundo, simplemente Lola Mora. Entrar a esta sala es encontrarse con la mujer que peleó la forma de trabajar con el mármol en esta época, ¿no? En una época donde solamente la mujer estaba destinada a tocar el piano y bordar, ella agarró un cincel y hizo esculturas fascinantes. Desde los cuadros, pintura de carbonilla hasta esculturas. Su vida fue todo un desafío.
enfrentó las críticas de una sociedad que consideraba sus desnudos como un pecado y buscó la belleza allí, donde otros solo veían escándalo. Hola chicos, bueno, estamos en el segundo piso, en los retratos de lo que serían Lola Mora. Lola Mora es una artista tucumana impresionante, hizo obras que son increíbles, a carbonilla, con unos detalles como si fueran fotografías, así que nada. Lo importante es también que una pieza que haya sido robada haya vuelto al museo, que tenga la magnitud y la importancia que tiene este tipo de objetos. Nada, le pude hacer unas tomas increíbles, pero con eso me quedo súper satisfecho, pero me quedo pensando, ¿no? En que fueran de ser un museo, están en la tipología de casas museo, por eso digo que es Casa Nicolás Avellaneda, y fuera de eso es como, se transita también igual, es como esta estructura de forma de chorizo, porque eran constantes, entonces digo, también se repite aquí ese patrón, una jarra que fue robada, objetos de guerra, religión, combate, artistas, todo en un mismo museo. Qué loco. Así que nada, gracias por ver el video. Estoy sumamente agradecido con los que vienen viendo, los que vienen apoyando. Se vienen muchísimos museos más. Este es el segundo de 25, así que hay para rato. ¿Qué esperás? Este museo tiene un acervo increíble. Ya hemos hablado de casi unas 10.000 piezas que tiene en su área de reserva. Pero lo particular es que realmente este museo no está contando o está tomando como punto central lo más importante. En cierta parte sí. Hay algunas partes como la jarra de Ibatín o la sala de Lola Mora que deberían tener un poco más de atención, ya que son los ejes clave de lo más importante que tiene este museo. Acuérdate que si querés ver más contenido, no dudes en suscribirte, activar la campanita y encima ver el video anterior como el próximo.